¿Qué tal, televidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de este espacio que realizamos desde el canal comunitario de Jardín, Antena 4 Jardín, pensando en el bienestar de cada uno de los habitantes de este bello municipio y, por supuesto, también pensando en el bienestar de aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Hoy vamos a tener un programa bastante importante para toda la familia, puntualmente, con un tema preciso y es los niños, sobre todo con un proceso importante dentro de lo que es el cuidado de la salud y el bienestar de los más pequeños del hogar. Vamos a hablar de la fonoaudiología y por eso estoy en compañía de esta profesional, Ana Gabriela Noreña Suárez. Bienvenida a este espacio, qué rico tenerte aquí con nosotros en el SEC de Activa tu Bienestar. Y bueno, vamos a hablar precisamente de tu profesión, un poco de lo que trabajas y un poco también pues como de las situaciones que se pueden presentar en el consultorio, pero primero sí me gustaría que utilices las cámaras, nuestros micrófonos para presentarte a la comunidad. Sabemos que eres de Jardín, pero puede haber personas que no te conocen y como lo decía hace un rato, a través de redes sociales llegamos a diferentes municipios y pues a todo el mundo, entonces sería bueno también que te presentaras, así que bienvenida, Ana. Muchas gracias, Alejo, por la invitación, darte las gracias a ti y a tu equipo por este espacio, por dar a conocer la fonoaudiología, que es algo que se necesita mucho y que al suroeste le hace falta como fuerza en este tema. Bueno, mi nombre es Ana Gabriela Noreña Suárez, soy jardineña. Me fui. ¿Estudiaste fonoaudiología en qué universidad? En la Fundación Universitaria María Cano en Medellín. Medellín solamente cuenta con esta universidad para fonoaudiología, las otras universidades están en Cali. Soy fonoaudióloga hace 1 año y medio, trato más que todo, intervengo más que todo en lenguaje y en habla en niños y en adultos. Bien, y por eso lo mencionaba Ana, que vamos a centrarnos de pronto un poco como en esta población, porque es como tu fuerte y el campo de acción, aunque también realizas trabajos con el tema de medicina laboral, que también lo hemos abordado en este espacio en otros capítulos, pero nos vamos a centrar como en esa población que es muy importante y sí me gustaría que empecemos contándole a las personas qué es la fonoaudiología, para que también tengan de pronto esa claridad quienes nos están sintonizando. Bueno, la fonoaudiología hace parte del área de la salud, es una disciplina que interviene, trata y previene las dificultades en comunicación. Tenemos entre ellas entonces problemas para voz, deglución, que es toda la parte de alimentación, de tragar, masticar, comer, lenguaje, habla, y también en adultos, por ejemplo, en las afasias, cuando los adultos tienen un accidente cerebrovascular que necesitan rehabilitar la parte de comunicación, de comprensión y expresión. O sea que todo lo que tiene que ver con el tema de escucha y habla y dificultades, patologías, lo evalúa y pues lo trata un profesional en fonoaudiología, tanto en pequeños como en grandes, ahorita lo decía, sobre todo luego de un accidente cerebrovascular. Sí, claro está pues que se trabaja con un equipo interdisciplinario, entonces por ejemplo con los niños trabajamos con odontopediatra, psicología, el docente y la familia y otros profesionales. Bueno, Ana, ahí con respecto a eso que me estás mencionando, ¿por qué es importante para las familias tener presente esta profesión o esta rama de la medicina en ese proceso de acompañamiento, en ese proceso inicial de los niños, de pronto una evaluación, algún diagnóstico temprano? Porque es importante también pues como ese acompañamiento y que las familias, los padres de familia tengan presente que es bueno que en esos primeros años de vida es importante que a los bebés, a los niños, los vea un fonoaudiólogo. Bueno, desde el momento que nace el bebé, fonoaudiología interviene en el examen auditivo, ¿cierto? En el tamizaje neonatal, porque claro está, si yo no escucho, entonces ¿cómo va a comenzar el desarrollo del bebé desde ahí, ¿cierto? Entonces fonoaudiología inicia desde esas etapas tempranas, también en el proceso de estimulación de los niños, la prueba auditiva. Si tiene frenillo corto, entonces desde pequeño hacer como la intervención con odontopediatra para que eso no traiga más dificultades. Y en la parte escolar, desde los 2, 3, 4 años, si vemos, por ejemplo, que a los 2 años el niño no habla, no se comunica, con la voz no pide las cosas, sino que solamente todo es con gestos, es demasiado importante intervenir para prevenir y para tratar en el momento que es.
Y muy importante el tema de la atención en la temprana edad para poder lograr que pues, más adelante este niño que está en formación, en crecimiento, pueda tener un desarrollo un poco más óptimo. Hablemos, Ana, de cuáles trastornos del habla y el lenguaje son los más comunes dentro de las intervenciones que realizas acá en Jardín, en el territorio, porque también sabemos, bueno, para los que no saben, Ana también viene trabajando en otros municipios cercanos a Jardín. Entonces, ¿cuáles son esos trastornos de habla y lenguaje como más comunes que pueden presentarse? Bueno, tenemos los trastornos de los sonidos del habla, que es el más común y que se identifica más antes de los 5 años. Entonces es cuando no se entiende lo que el niño dice o hace una sustitución, por ejemplo, en vez de decir casa, dice taza, que se le marca mucho, por ejemplo, la T, que es como lo más común que uno escucha a un niño que habla muy marcado con la T. Tenemos la disfemia, anteriormente llamada tartamudez, ¿cierto? Que esta es por prolongaciones cuando hablo. Entonces, por ejemplo, quiero decir mamá y digo mamá, ¿cierto? O que también me bloqueo en el momento de decirlo, que lo quiero decir, pero me cuesta demasiado, tengo que hacer mucho esfuerzo. Entonces tenemos la disfemia, bueno, tenemos la dislalia también, que va como ligada al trastorno de los sonidos del habla. También tenemos la disartria, que ya es más por un daño neurológico, pero que se da más que todo en los adultos y que desencadena las afasias, que puede ser dificultad para comprender o expresarse en un adulto, o hay veces da de forma mixta. Entonces la persona no comprende y le da dificultad a expresarse. Entonces ayudamos como en ese tipo de procesos. Y ya en la parte auditiva, ya tenemos pérdidas auditivas desde la leve hasta la más profunda. Entonces ya es como mirar qué tipo de pérdida auditiva tiene el niño y qué ayuda necesita él, ¿cierto? Con respecto a esos trastornos que estabas mencionando, el primero que mencionaste, ¿cuál fue? Dislalia, los trastornos de los sonidos del habla. Cuando se cambian como las letras para la pronunciación de las palabras. Recuerdo que pues, me cuenta mi mamá, y a modo de anécdota, que yo era pues como que normalmente cambiaba mucho, sustituía. Entonces para decir casa decía taza y viceversa, para decir taza decía pues casa. Pero también ahí, pues yo que yo sepa, nunca tuve consulta con ningún profesional, se modificó como este tipo de situación. Puede existir que en ese proceso de aprender a hablar se presente de forma esporádica pues como esta situación y no tenga que ver, pues no tenga que ser un trastorno. Puede ser también ahí como esa diferencia. Sí, claro, porque hay veces que no hay causa orgánica que se relacione, Okay. ¿cierto? Entonces también tenemos que tener en cuenta que el entorno del niño influye 100%. Entonces, si es un niño que está pegado, digámoslo así, de un televisor, de una tablet, todo un día, él no va a tener una relación, una interacción social que me ayude a desencadenar esa parte de comunicación, ¿cierto? Entonces, el entorno influye demasiado. Ok. Ahí entonces también que sea como el mensaje para los papás a estar muy atentos con respecto a ese tema del comportamiento de los niños y el tema del lenguaje para no incurrir de pronto en un mal diagnóstico, porque también es un comportamiento que puede darse entonces de forma natural en el proceso de aprender a hablar, que se pueda dar esa sustitución. Ya si es un tema más repetitivo, ahí sí de como consultar y tener la asesoría por parte de fonoaudiología. Sí, igual siempre no está como de más descartar en qué etapa está mi niño, si tiene el vocabulario adecuado, si se comunica de la manera que es, si participa con otros niños. O sea, en la evaluación de fonoaudiología entramos a mirar primero cómo es su círculo social, su círculo educativo y ya hacer la evaluación del niño. Cuando es un sonido, a veces no necesita ayuda, pero encontramos niños que necesitan ayuda para aprender a pronunciar la B, la P, la M, la S, la F, ¿cierto? Y que su habla no se entiende, que lo que dice, digámoslo así coloquialmente, lo entiende solamente la mamá, que pasan muchos casos. Exacto, sí. Entonces, cuando uno dice, no, es que a mi hijo no le entienden los demás, solo le entiende yo, es hora de consultar porque algo está pasando. Perfecto. Con respecto a eso que estás mencionando, y pues lo estamos hablando, está el tema del habla, de los sonidos, de la escucha, pero también la fonoaudiología, igual ahorita lo mencionabas, como que hay una interdisciplinaridad,
interdisciplinariedad con respecto pues Otros como profesionales. otros profesionales, porque entonces si el niño presenta, además del tema de la pronunciación, dificultades a la hora de escribir y confunde las letras, ¿ahí también ustedes entran a intervenir o es otro profesional? Fonoaudiología también trata los trastornos de lectura y escritura. Ah, ok. Entonces, siempre evalúa a partir de los 6 años, que ya están como en esa etapa de primaria, ¿cierto? Que el niño sí sepa, por ejemplo, las vocales, los números del 1 al 10, ¿cierto? Entonces, ya depende como de la edad que se entra como a intervenir. Perfecto. Entonces miramos pues que la caligrafía sí sea la adecuada, que no esté dejando mucho espacio en la hoja, que no se salga, que visoespacialmente el niño sí sepa utilizar el lápiz, ¿cierto? Ok. Porque hay niños que se salen mucho de la hoja o tienen problemas en sus ojos que Ah, ok. no hacen como el contacto con la línea. Entonces, mira que es como un trabajo interdisciplinario, porque entonces, listo, yo veo como una alteración en los ojos y yo remito de una optometría de oftalmólogo, Claro. ¿cierto? Bueno, muy bien esa anotación porque he escuchado precisamente que hay niños que presentan pues como esa situación. Ahora hablemos de cómo se diagnostican y se tratan estos trastornos del habla y el lenguaje. Ahorita decíamos hay una intervención, una consulta, ¿cierto? Un momento inicial donde tú evalúas, pero contemos de pronto un poquito más detalles de cómo es ese encuentro, cómo haces para poder diagnosticar estas situaciones y posteriormente cómo puede ser un tratamiento para poder intervenir a estas situaciones. Bueno, en la primera cita siempre trato de que el niño esté como libre en el consultorio, de que no sienta como la presión de que hay es un consultorio y me van a hacer algo, sino que él entra a jugar libremente. Yo observo cómo juega, cómo saluda, cómo pide las cosas, cómo se sienta, y mientras voy haciendo la historia clínica con la mamá o el acudiente pues que esté en ese momento. Después comienzo como a interactuar más con él en la evaluación y ya ingreso a la parte que sería las baterías de evaluación. En Colombia lastimosamente no contamos con un estándar así amplio de evaluación, es más que todo en países como España, Chile. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es como adaptar esas evaluaciones. Yo lo que hago es tratar de adaptar una evaluación en un encuentro, porque no es justo decirle a una familia que está haciendo el esfuerzo de llevarse un niño, no, es que necesitamos 3 encuentros para Para la evaluar, evaluación. ¿cierto? Entonces yo creo que la parte de observación clínica nos ayuda demasiado. Y ya dependiendo de lo que la familia refiera y de lo que yo vea, ya entro a evaluar en ese momento. Ana, pero lo ideal serían las 3 consultas para el tema de la evaluación o pues dentro de tu ejercicio ya has adecuado como un esquema para poder que ese diagnóstico no sea de pronto muy alejado a la realidad. Ahí cómo pues No. cómo haces para poder hacerlo. Sí se Sí. necesitan varios encuentros para el tema del diagnóstico, o sea, desde la teoría. Sí. Porque sabemos que Desde una la cosa es la teoría- teoría y otra la realidad, ¿sí? Desde la teoría sí se necesitan muchísimos encuentros, pero yo también pienso que en los primeros encuentros voy a conocer al niño y voy a saber qué es lo que va más allá que él necesita, en qué lo puedo ayudar. Como se pueden encontrar cosas nuevas o cosas que yo vi en la evaluación y ese día no las vi, ¿cierto? Entonces esos encuentros de terapia también se tienen en cuenta. Ok. Pasa algo muy particular y es, por ejemplo, en el tema de los niños con autismo. Si el niño en la primera sección no quiere tener ese acercamiento a mí, es totalmente respetado, Claro. ¿cierto? Porque con ellos toca un poco más despacio, es en el momento que ellos quieran con uno, cuando nos quieran hablar, entonces ese espacio sí es más respetado con ellos. Pero en la primera sección siempre trato pues de que los papás se vayan sin dudas con las recomendaciones iniciales para casa de cómo se van a aprender a comunicar con ellos. ¿Sí? Y ahí también entonces juega un papel muy importante que los papás cumplan esas recomendaciones, porque muchas veces vamos al médico y por el corre-corre del día a día, por muchas situaciones que se nos pueden presentar diariamente, podemos ir dejando de lado esas recomendaciones y podemos descuidar el proceso, entonces ahí la tarea también es como para las familias. Entonces veníamos hablando, el primer encuentro donde se hace como ese tema de observación, no sé qué, y ya a partir de ahí, de ese primer contacto que tienes con el paciente, estableces una ruta de trabajo dependiendo de cada una de las situaciones y pues como del diagnóstico que empieces a evidenciar. Normalmente, sabemos que todo varía, pero normalmente ¿cuánto puede durar como un proceso de acompañamiento terapéutico de intervención en tema de fonoaudiología?
Bueno, Alejo, lo normal es de 10 a 12 secciones. Si hay un acompañamiento en casa, 100%. Uno hay veces nota que los acompañamientos no son de ese 100%, entonces uno entra como a hablar con mamá, con papá, qué está pasando. Hay veces que los niños avanzan y después tienen un retroceso que se nota inmediatamente. Entonces es como difícil decir se va a llevar 5 o 10 secciones. Yo tengo niños que a los 5 secciones ya se nota el cambio, pero que uno, por ejemplo, no da el alta cuando ve mejoras, sino cuando ya en realidad esté 100% Cuando seguro haya uno, también estabilidad. porque uno lo que no quiere es que un niño retorne al proceso de fonoaudiología, que tenga que volver a empezar un proceso, porque es un proceso lento. Entonces, yo doy mi alta cuando estoy ya 100% Seguro. segura de que ese niño se va a poder comunicar, de que tiene el apoyo en casa, el apoyo de la docente, ¿cierto? Entonces, es muy duro decir cuántas secciones se lleva un niño. Exacto. Sí, por eso decía que es algo muy variable dependiendo pues como de cada uno de los casos, pero sí quería entonces como hablar. Y el tema de las intervenciones, ¿cómo puede ser como, obviamente cada caso, volvemos a lo mismo, es particular, pero en tema de las intervenciones, ¿qué pasa en cada una de las consultas? ¿Qué tipo de ejercicios, de tareas, de actividades realizas en las intervenciones? Bueno, en mi intervención los niños entran solos. ¿Por qué? Porque busco la independencia de ellos en la parte de comunicación, ya que si el papá, hay veces me dicen, déjeme entrar, pero es que el niño comienza a mirar, ¿me ayudas? O si me equivoco, papá, mamá, me va a regañar, ¿cierto? Entonces busco mucho como la independencia en la parte de comunicación y eso me ha ayudado demasiado. Ellos ingresan solitos, la terapia dura 40 minutos, porque sabemos bien que después de los 30 minutos el foco de atención de los niños ya va a estar muy disperso. Ajá. Entonces la terapia se divide en 3 momentos. Tenemos el primer momento, que es dedicar a ese objetivo terapéutico, a lo que va el niño. Entonces tenemos entre 15, 20, 25 minutos, depende de la atención del niño, ¿cierto? En el segundo momento es cuando ya esa atención baja, entonces hacemos una actividad cognitiva, un rompecabezas, algo que llame la atención para construir, donde el niño sienta como la necesidad de hacerlo, ¿cierto? Y tenemos un último momento que es volver a ese objetivo terapéutico, retroalimentar y faltando 5 minutos para que la sección termine, se pinta un bolsito en tela. Entonces, siempre les digo, vas a pintar una cosita, ¿cierto? Entonces ahí está un seguimiento de orden y la anticipación a que la terapia se va a terminar. Cuando el niño termina todo su proceso terapéutico, ese bolsito se lo lleva a casa. Ah, ok, qué importante también ese tema de la estimulación y lo que dices como el orden, porque entonces ya hay como una, perdón, una programación en que él dice como, ay, después de esto, ¿verdad que tengo que pintar el bolso? Entonces también Sí. hay un tema bastante interesante con el tema de seguir indicaciones también. Sí, es muy importante y por ejemplo en el consultorio tengo algo y es la rutina. Entonces el saludo, el me siento, el espero la orden, pintar, guardar. Entonces ya hay niños que se acostumbran y me dicen, ya hay que guardar, hay que pintar. Hoy no vamos a pintar, porque el tiempo no me da, entonces estamos haciendo el objetivo terapéutico y me dice, hoy no vamos a pintar. Entonces sí, y la rutina es muy importante para los niños con autismo. La anticipación con ellos siempre hay que hacerla, entonces sí o sí hay que tenerla desde el momento que llegan hasta el momento que ingresan a consultorio. De eso ese tema ahí con respecto pues como al tema del autismo, porque también lo mencionabas ahorita, hay un proceso de aceptación con el entorno, de él acomodarse, de abrirse a ti como profesional, entonces también es importante. Vamos a hablar ahorita un poquito del lenguaje, Ana, y me gustaría que le contemos a las personas, desde tu profesión, el conocimiento que tienes, cómo se desarrolla el lenguaje en los niños. Bueno, el lenguaje se desarrolla desde el momento que nacemos, ¿cierto? Entonces, desde el vínculo que creo con mamá en el momento de lactancia, eso es lenguaje, comunicación 100%. Por eso se dice que la lactancia es muy importante porque estimula demasiado. Entonces tenemos en los bebés pequeños, en los neonatos, tenemos por ejemplo, escucha las voces más cercanas y sonríe, ¿cierto? Se sobresalta con los ruidos, entonces mi parte auditiva está bien, ¿cierto? Ya comenzamos con balbuceos, sílabas, palabra, frases y ya como que se complementa ya todo, ¿cierto?
Con respecto a ese tema del lenguaje, ¿qué factores pueden influir en el desarrollo del lenguaje? Ahorita lo mencionabas, pues el tema de la lactancia materna es muy importante, pero ¿qué otros factores pueden influir en ese tema del desarrollo del lenguaje de los niños? Bueno, factor escolar, ¿cierto? Entonces, mirar si el niño se relaciona con otros niños, ¿cierto? El tema familiar, quién cuida a mi niño, qué hace mi niño todo el día. Entonces, como que esa parte interfiere. Entonces, educativo y familiar interfiere en el desarrollo de comunicación del niño. Ok, ¿cómo se pueden identificar y abordar las problemáticas, las situaciones que se puedan generar que eviten el desarrollo del lenguaje? ¿Cómo identificar esos comportamientos, esos aspectos del entorno que me pueden generar esa barrera o ese bloqueo para desarrollar un buen lenguaje, una comunicación? Bueno, entonces en los niños tenemos que comienzan desde pequeños no hablando, ¿cierto? Sino pidiendo todo con el dedo. Ok, ¿Cierto? señalando. Y señalando. Y un error y es que mamá y papá le entregan todo, ¿cierto? Entonces le entregan. Lo mejor es, yo le entrego, pero le digo el nombre. Mira, toma el tetero, ¿cierto? Para que él me vaya como cogiendo ese vocabulario. Entonces sí, las señas. Los gestos, hay niños que no hablan y se quedan solamente en gestos y es porque en casa, en el sector educativo no le hablan mucho a este niño, entonces hay que empezar como a estimular en ese niño. Tenemos ya trastornos que desencadenan eso o diagnósticos, por decirlo así, que es por ejemplo el autismo o un síndrome de Down, que son niños que en sí necesitan ayuda en su parte de comunicación. Eso desde el lenguaje. Ahora, desde el tema de lo sonoro, del audio, me gustaría que hablemos un poco sobre cómo se evalúa. Pues, ¿qué es la audición? Que es netamente, pues, como todo lo que escuchamos, creería yo desde mi desconocimiento, pero cómo se evalúa y se identifican esas situaciones que no pueden estar bien dentro de todo ese tema auditivo. Bueno, entonces la audición es la capacidad de percibir esos sonidos del entorno, tanto agudos como graves. Bueno, ¿y cómo se diagnostica? Entonces, conocemos la más común, es la audiometría. Entonces, la audiometría clínica o la audiometría laboral, la que nos hacen antes de ingresar a un trabajo, ¿cierto? Sí. O al salir. Bueno, esas serían adultos. En niños ya tenemos otros exámenes que son como potenciales evocados, emisiones otoacústicas, que son otro tipo de exámenes que los maneja la audióloga. Nosotros hacemos como la respectiva remisión y ya ella... O sea, aparte de la fonoaudiología, ya hay una persona que Sí. se dedica solamente al tema auditivo. Sí. Audióloga se llama. Audióloga. Ok. Tenemos la audióloga, bueno, y en adultos ya tendríamos lo que es la impedenciometría y la logoaudiometría. Entonces, si la audiometría está alterada, pasaría estos dos exámenes a mirar qué es lo que está pasando. Si mi problema está en la cóclea, están los huesecillos del oído, el martillo, yunque, estribo, o están los canales semicirculares, o sea, dónde se me está desencadenando, me lo da estos exámenes. Ok, ¿y cómo o cuáles podrían ser como esas causas más comunes para la pérdida de auditiva? Bueno, primero la genética, Okay. que podemos desencadenar de venir de familias que tengan pérdida auditiva. Segundo, sería la exposición a ruido, que es como la más común en personas pues, que trabajan con maquinaria, que no usan protección auditiva o que no hacen un seguimiento de una audiometría cada 6 meses, una audiometría cada año, las empresas no lo dan, pero cuando va a hacer uno la audiometría, el paciente ya con una pérdida auditiva alta. Entonces serían como los dos factores, genética y exposición a ruido. Bueno, y tenemos un tercer factor que es la presbiacusia. La presbiacusia es el envejecimiento del oído que a todos nos va a pasar Okay. y se da más o menos a partir de los 55 años. Entonces ese desgaste del oído. ¿Qué influye? Si yo trabajé con ruido. Entonces, porque ya serían dos factores, el ruido y la presbiacusia. Entonces influye eso. El uso del audífono, de los auriculares, hoy que estamos en una era tecnológica y que venden, que ya no es el de cable, sino que están los inalámbricos, la facilidad a la hora de manejar o conducir vehículo, de hacer ejercicio. ¿Esa exposición permanente o constante del tema del auricular también influye? Sí, porque sería una exposición a ruido.
y prolongada, porque hay gente que usa los audífonos todos los días, sea para hacer ejercicio o para trabajar. Y lo normal, lo más que uno pueda decir es 30 minutos al día y en un tono moderado. Pero hay personas que utilizan, por ejemplo, la diadema todo el día para trabajar. Y en base a esto podemos desencadenar algunos síntomas como puede ser vértigo, tinnitus, que puede ser el pitico en el oído o la cascadita que uno escucha, puede ser intermitente o ya prolongada, ¿cierto? Entonces cuando nos empieza esto como el pitico, que lo escucho cuando estoy acostado en la noche, claro, es que lo escuchas porque estás en silencio. En el día tengo mucho ruido externo, entonces no alcanzo como a percibirlo, pero si empezamos a escuchar esto en la noche ya es como una alerta. Claro. Algo está pasando en mi parte auditiva. Ana, con respecto a ese tema, pues lo mencionabas, vamos a llegar a una edad donde empieza el oído a perder como, a envejecerse. ¿Qué prácticas o qué tipo de ejercicios, si existen, podemos hacer para estimular tener una salud auditiva pues como estable y pues evitar que ese tema de la vejez llegue aún más fuerte con respecto pues como a esos comportamientos que tenemos en la vida cotidiana? Bueno, el primero sería si yo trabajo con ruido, entonces por ejemplo maquinaria, utilizar protectores auditivos y unos protectores auditivos que sirvan, ¿cierto? Porque vemos muchos en el mercado los de plástico, los de palito, y en realidad esto no tiene como una tabla que me diga, funciona, mira que vienen en un paquetico plástico, entonces como no sabe. Desechables. Exactamente, y hay que estarlos cambiando constantemente, entonces yo siempre recomiendo unos protectores de silicona o la diadema, la que viene completa, ¿cierto? Para trabajar con maquinaria. Bueno, entonces primero sería el uso de protectores auditivos. Segundo, la audiometría, tan siquiera una audiometría al año. Como ir a un examen, como ir donde el médico. Los exámenes, cada año normalmente las personas piensan que se hacen el examen de sangre rutina para evaluar triglicéridos, colesterol, Entonces también incluir dentro de esa rutina la audiometría. Sí, sería como lo ideal. Serían como esos dos factores, me cuido del ruido y me hago el examen periódico. Y por parte de las personas que utilizan mucho los auriculares, hay que recomendar. Sobre todo, por ejemplo, los que deben de trabajar con auriculares. Bueno, Alejo, ya estamos en una época muy avanzada y es los que vienen por fuera, que no van directamente y llega el sonido a la membrana timpánica, entonces eso serían como una buena opción. Y disminuir el tiempo, ¿cierto? Okay. Serían como las dos recomendaciones. Perfecto. Ana, se nos acaba el tiempo. Me gustaría que para terminar recordemos a las personas que nos ven, que nos sintonizan, dónde te pueden encontrar, a través de qué redes sociales también te pueden ubicar para cualquier consulta, profundizar en estos temas y espero que puedas acompañarnos nuevamente en un nuevo espacio. Claro que sí, Alejo, aquí estaré. Bueno, nos encontramos ubicados en el municipio de Jardín, estamos ubicados en la calle 11, número 636, son 650, se me va en ese momento. Tenemos, para iniciar, vamos a comenzar con otorrino, para hacer como un complemento con los niños. Okay. Y también con terapia sensorial, ¿cierto? Entonces va a venir una terapeuta cada mes, vamos a hacer los seguimientos virtuales. Esta terapeuta se enfoca en lo que es la parte de motricidad fina, motricidad gruesa, el enseñarle a vestir al niño, a comer, a relacionarse en la parte social. Y es muy importante para los niños con síndrome de Down o autismo, y cabe resaltar que Jardín tiene mucho diagnóstico y que necesita mucho apoyo en esta parte. Bueno, y nos pueden encontrar en Instagram como fono.anagabriela. Listo, Ana, muchas gracias por separar espacio en tu agenda y acompañarnos en esta entrega de Activa tu Bienestar. Muchas gracias a ustedes, Alejo, por la invitación. Televidentes, a ustedes gracias por habernos seguido. Recuerden entonces que si tienen alguna inquietud con respecto a la fonoaudiología, pueden entonces contactar a Ana Gabriela a través de redes sociales para poder separar un espacio en su agenda, salir de dudas, y a los papás, importante tener mucho cuidado con respecto pues como a esos comportamientos que no pueden estar bien con los niños en tema de audio y habla, para que puedan tener una asesoría temprana y oportuna. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que este espacio, Activa tu Bienestar, lo realizamos pensando precisamente en el bienestar de la comunidad de Jardín y de las personas que nos siguen a través de redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.